Hola, cobayos y cobayas curiosos que visitan normalmente nuestra madriguera. Estaba escuchando la canción y recordé que para muchos de nuestros cobayitos oyentes las canciones son muy importantes. ¿Será que nos están dejando algunas pistas de los temas con estas canciones? No lo sé. De momento vamos a escuchar el nuevo capítulo de El clamor de los cobayos. Sean todos bienvenidos. Hola, cobayos. ¿Cómo están? Cobayito virtual, muchas gracias por tu bienvenida, por tu saludo, por tu introducción al capítulo de hoy. Cobayito, buenos días. Hola, Cobayes, buenos días, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, aquí trabajando para el podcast. Dichoso tú que solo trabajas para el podcast. Bueno, pues muchísimas gracias a los cobayos que se unen nuevamente en este episodio. Vamos creciendo, nuestra comunidad sigue creciendo, estamos súper emocionados. Ahora tenemos un cobayito en España, venga, que nos está oyendo. Una paella para todos, cortesía de nuestro escucha en España. Y también Sí, muchísimas mirando gracias. como eso, que llegan personas nuevas a la madriguera de los cobayitos, quería hoy como recordar de dónde viene el nombre, o sea, porque un triángulo. Entonces, pues la idea básicamente es que cuando se reunían las personas así, a hablar, a echar carreta, muchas veces lo llamaban el círculo de filósofos, el círculo de poetas, el círculo de Viena, los círculos de no sé quiénes. Y pues se tenía la idea de que eso era muy democrático, pero pues realmente no lo era. Eran círculos muy cerrados. Lo que nosotros pretendemos aquí es proponer eso, un triangulito, una conversación más sencillita, mucho más corta entre nosotros dos que somos los que realizamos el programa y el tercer cobayo, que es el que nos escucha, y así formamos los tres punticos de un triangulito para hacer este espacio de curiosidad, de traer objetos que no es nada académico ni nada formal. Hablamos de lo que nos interesa y escuchamos, por supuesto, las sugerencias de nuestros cobachitos oyentes. Es eso que quería recordar. Así es, para que los que se van uniendo en este capítulo sepan un poco que aquí no sabemos de qué vamos a hablar en cada episodio, pero que siempre será una conversación animada por la curiosidad, pues un intento de pasar un ratito entretenido. Y la invitación es no se queden solamente con esa descripción, sino que hagan la tarea y escuchen desde el primer capítulo, que con eso también nos ayuda muchísimo, que ahí está explicado Y todo. téngannos paciencia. Escúchenlo. Téngannos paciencia, los primeros capítulos eran pilotos. Cobayis, hoy yo vengo a hablarte y a hablarle y a hablarlos y a hablarme a mí también. Este es un producto natural, pero es uno de los objetos que yo consumo y hago uso de él todos los santísimos días de mi vida. El aire. No concibo mi vida. Dime. El aire. No, lo traigo porque realmente tiene unas prácticas culturales muy marcadas alrededor de él, tiene unas historias de folclore muy interesantes y ha terminado siendo un objeto cultural en sí mismo a partir de su crecimiento y de su difusión alrededor del mundo. Tú y yo lo disfrutábamos un montón hasta que te pusiste malito de la panza. Nos odiaban en las cafeterías porque nos los acabábamos sin piedad, lo escondían en algunas cafeterías cuando llegábamos. Sí, y nos preguntaban si queríamos un poquito de pastel de pollo con el ají. Así es, que si queríamos un poquitico de tamal con el ají, un poquitico de pastel de pollo con el ají, un poquito de empanada con el ají. Hoy vengo a hablar del ají. Es un objeto completamente natural, bueno, Sí, inicialmente porque ya ha tenido unas modificaciones genéticas importantes. Ha invadido la práctica gastronómica de todo el mundo. La ha afectado, la ha alterado, ha generado unas tradiciones, unos ritos alrededor que son bien interesantes. Entonces, primero voy a hablar como un poco del ají como objeto natural, luego voy a hablar del ají y el folclore alrededor del mundo. Dentro de ese folclore quiero hablar un poco de la ruta del ají, que es como la qué práctica bonito. cultural que quiero traer aquí. Hay una cosa importante y es que cuando hice mi pequeña investigación, en vez de ají todo el mundo habla del chile, el Capsicum annum, que es un nombre científico, pero pues no, aquí en Colombia uno no come chiles, aquí uno come ají. Entiendo que el nombre de ají viene más de una denominación que escuchó Cristóbal Colón cuando llegó a invadir la Española, así lo nombraban los aborígenes. Cuando uno habla de ají, o por lo menos yo pensaba inmediatamente en México. Yo, malditos españoles, perdón el cobayito que está en España si es español. Estoy hablando de los de hace 500 años que vinieron a hacer muchos males. Entonces, Claro, vinieron y se lo llevaron, explotaron las pobres comunidades mexicanas y se llevaron el chile de allí. Y no, hay un mundo de estudios botánicos, históricos, geográficos sobre el ají. Es bien bonito todo el trabajo académico que hay detrás de eso. El ají es de Bolivia y las regiones adyacentes de Bolivia. Eso fue el gran aprendizaje. Sucede que las aves que pueden comer el ají sin experimentar el efecto de ardor que experimentamos los mamíferos fueron las que repartieron la semilla a lo largo de toda América. En sus migraciones, entonces el ají pudo llegar a América del Sur, a América Central. Se han encontrado hallazgos de hace más de 9.000 años de civilizaciones precolombinas que usaban ampliamente el ají para su comida, para sus rituales. El ají tiene una molécula orgánica cuyo nombre, y me voy a permitir leerlo porque esto solo lo sabrá un químico o un experto en genética, dice: el hecho de que un ají sea o no sea picante se debe a la molécula orgánica cuyo nombre según la nomenclatura IUPAC es 8-metil-N-valilil-senenonenamida. oye, qué bonito nombre Exacto. para mi próximo perro o gato. Básicamente es la capsaicina, que es el compuesto irritante para el ser humano,
que provoca pues el ardor y la piquín. En altísimas cantidades es tóxico, pero dicen los expertos que tendrías que comerte kilos de ají para que eso te intoxique. ¿Qué ocurre? Nuestros cerebros responden al ardor producido por la capsaicina, liberando endorfinas y dopamina que inducen placer, que generan la experiencia de alegría y felicidad de los que comemos ají. Y sí hay historias obviamente de lesiones graves por gente comiendo ají. Un pobre señor que se desgarró el esófago por comer una gran cantidad de ajís que se llama el chile fantasma, y a otro le hicieron pruebas de daño cerebral varios días después de comerse una dosis de Carolina Reaper, que ya vamos a hablar de esos niveles de ají. La capsaicina básicamente lo que hace es darnos un viaje, engaña a nuestro pobre sistema nervioso haciendo una alucinación táctil de que nos estamos quemando y de que estamos sufriendo de dolor cuando lo comemos. Dicen los botánicos que el picante del chile es el resultado de una planta que evoluciona en sus funciones biológicas en la más básica, que es la autodefensa. Fíjate que estamos comiendo un modelo paramilitar de las plantas. Es probable que esa capsaicina haya evolucionado para proteger las plantitas contra hongos invasores. Al parecer, los únicos que tenemos esa sensación y que podemos medir o vivir el nivel del picante somos los mamíferos. Ese nivel de picante del chile se mide con algo que se llama las unidades Scoville, basada en una escala que desarrolló un señor químico farmacéutico en 1912, el señor Wilbur Scoville. Es una tablita que va diciendo del ají más suave al ají más potente. Sigue siendo una medida subjetiva porque obviamente cuando se hacen las pruebas químicas y las pruebas organolépticas hay unas diluciones, unos usos de los diferentes tipos de chiles en diferentes compuestos para determinar el nivel del picante. Esa escala del Scoville se mide entonces en unidades Scoville. El más bajito de todos es el pimentón, lo que de pronto en otros lugares llamen pimiento, y tiene 0 unidades de Scoville. Es muy tierno porque aquí hablamos de un ají costeño, nosotros somos de Bogotá, del interior, y hablan de un ají costeño que dicen es buenísimo, es un ají dulce. Eso es un pimentón, eso no pica, es un pimentón, la mar de querido, todo pequeñito, muy bonito. Que también conocen como morrón, precisamente los mexicanos. El que le sigue es el pimiento que tiene 500, hay como desde ese pimiento hasta el chile húngaro van 10.000 unidades de Scoville y más o menos ahí hay unos 8 ajís en el intermedio. El jalapeño, por ejemplo, tiene 5.000, el rocotillo tiene 2.500, el poblano, que es tan rico, solo tiene 1.500, que se come rellenito con quesito y con carnita. Luego viene como una segunda tanda que va desde el Alepo, que tiene 10.000 unidades de Scoville, hasta el cheiro rojo, que va de los 10.000 a los 80.000. En esa escala pasamos por el chile de árbol, que es uno de mis favoritos. Siempre tengo unos en vinagre aquí en mi casa. El cobra negro, el tabasco y el chile piquín. Por ejemplo, el tabasco solo tiene 50.000 y el chile piquín solo tiene 60.000. Solo digo yo. Y la siguiente etapa de esa escala Scoville, claro está, estoy hablando de estas etapas desde mi punto de vista. La escala es una sola, tiene incluidos más o menos 27 ajís, desde las 0 unidades Scoville hasta las 3.180.000, que es el Pepper X. Esa tercera etapa empieza desde las 100.000 unidades hasta el Pepper X. Esas 100.000 unidades son del chile Thai, seguido por 2 chiles que se llaman el habanero y el señor Ayanet, cada uno con 350.000. Le sigue el habanero rojo Sabina y ahora sí el chile fantasma. El red Sabina tiene 577.000. El fantasma tiene 1.041.427. Ni una más ni una menos. El escorpión, que tiene 2 millones. El Carolina Reaper, que es el más picante que yo he probado, tiene 2.300.000. Es un ají que me tocó abrir con guantes, manipular con guantes, limpiar muy bien la superficie de la tabla en la que le quité las semillas y lo limpié para meterlo en el aceite. Le sigue el aliento de dragón con 2.500.000 y el Pepper X con 3.180.000. Hay que tener en cuenta que ese es una modificación humana a la planta del ají para generarlo con ese nivel tóxico. El otro apartado que denomina el ají y el folclore. Los estudios antropológicos e históricos en las culturas precolombinas han encontrado mucha evidencia de la participación de los ajís en las diferentes comunidades. Lo primero es que las comunidades, cuando veían los ajís picantes, los veían como cosas de otro mundo. Los incas, por ejemplo, asociaron el picante del ají con el poder del rayo. Cuentan que el ají se creó cuando la llegada del primer rey legendario del imperio, Manco Cápac, y sus 3 hermanos que conquistaron el mundo y construyeron un imperio. Su hermano llamado Ayar Uchu considera que el ají era una planta sagrada y por eso se le llama el hermano Chile. Los mayas decían que el sol se enamoró de una chica en la tierra, pero que su papá era muy sobreprotector y trató de acabar la relación disparándole al pretendiente de su hija desde el cielo. El sol lo vio venir y trató de defenderse poniéndole ají en polvo seco en la cerbatana del padre enojado. Cuando tomó aire para disparar, pues obviamente el papá inhaló el chile picante y se murió. Sin embargo, el dado alcanzó a salir disparado y dio en el blanco.
un cuento de los héroes Zuni. Dice que el chile nació de un lugar donde una pareja enterró a su abuela. Dio frutos que podrían ser entendidos como el carácter de un anciano cariñoso, de alguien querido, bonito, pero que te saca la piedra, que eran saludables, pero pues que para aguantarte los tenías que ser fuertecitos. Hay prácticas religiosas asociadas al ají como una planta sagrada. Entonces los chamanes utilizaban no solamente el ají, sino otras plantas silvestres para ayudarse en viajes místicos hacia estados superiores de conciencia. No soy experta, pero yo sí creo que si tú te pones en un viaje de un poco de plantitas y le sumas un ají, eso te saca del eje y te saca de tu estado de normalidad. Pues de hecho hay un documental al respecto, cuando Homero consume los sin misericordia chiles de Ay, sí, Quetzaltenango cultivados en el corazón de la documental. selva por los internos del manicomio rural de Guatemala. Se mete un viaje Sí, total. Como documentado olvidar al totalmente. zorro, al coyote cósmico. Sí, Oye, yo a su quiero una alma camiseta gemela. del coyote cósmico. Bueno, obviamente los ají se utilizaron en las culturas olmeca, maya y azteca con fines medicinales porque efectivamente el ají, a pesar de sus niveles de capsaicina, son antiinflamatorios, son antibióticos, pueden servir para tratar infecciones respiratorias, algunos malestares intestinales. Ají molido con cacao y vainilla se utilizaba como afrodisíaco. En otras culturas se han encontrado evidencias de que los hombres se frotaban ají crudo en los genitales que provocaba un efecto adormecedor que prolongaba el placer sexual. Aquí Yo, no cre- juzgamos a nadie. yo creí que eso solo Cada quien pasaba es por accidente. No sé si recuerdas una narración de alguien que lo hizo sí, accidentalmente. Saludos a la totalmente. persona que sabe quién es, que frota sus Sí, genitales con ají. por estar distraído en lo que no debe Lo estar que no debe. distraído, pero bueno, pues allá cada quien. Cuando uno quema ají, por ejemplo, el lomo salteado peruano, que tiene una porción importante de ají, pues cuando tú salteas la carne con eso, pues hay que abrir ventanas, utilizar máscara, porque es un humo áspero, doloroso. Ese ají quemado también fue utilizado en las culturas precolombinas como una fuerza protectora contra los malos espíritus en los ritos funerarios. Entonces el ají se usaba para todo, para alejar los malos espíritus, para alejar las alimañas de ciertos alimentos. Pues los Mixtec en América Central llenaban las tumbas de sus muertos con ollas llenas de ají, presumiblemente para proteger o sostener a los espíritus de los muertos o ambas cosas. Sin embargo, los incas prohibieron la presencia de ají en los funerales porque era muy caro de cosechar. Entonces, ¿usted qué hace metiendo allá los chiles buenos, enterrándolos Botándolos. en la Sí. tierra cuando ha sido un parto recogerlos? En el Caribe se ataban largas hebras de chile a la parte trasera de los barcos para alejar a los tiburones, ¿Y se hasta los sabe si es pobres efectivo? tiburones. Pues Habría lo que hacía. preguntarle a un tiburón. No hay evidencia científica que demuestre la efectividad al espantar tiburones. Recordemos que la misma Diana ya nos contó que la capsaicina afecta principalmente a mamíferos. Sin embargo, voy a practicar mis tiburones y ya les contaré más. Guau, 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 guau. Un historiador de finales del siglo XVII, que lo mandó la corona aquí a hacer historia del Nuevo Mundo, encontró que el ají también era una forma de protección contra cierto tipo de venenos. El ají también ha tenido una mirada como un objeto de protección ante maleficios o magias negras. Entonces, caminar encima de ollas llenas de chile te podía liberar de maleficios. Si tú, por ejemplo, frotabas un chile ancho en la piel de un niño, podías liberarlo del mal de ojo. El demonio rojo del Amazonas se puede mantener a raya quemándole ajís o asegurando que toda la comida que le ofrezcas esté muy condimentada con ají para que muriera de asfixia o de hambre. Entonces hay muchos ritos en torno del ají. Comer ají pues se volvió todo un rito, se volvió un esquema, unas tradiciones, un evento cultural. En Cuba dicen que fijo te han maldecido con el hechizo de los pies calientes si un día en la mañana te despiertas y encuentras chiles o pedazos de ají afuera de tu puerta. Los mexicanos dicen que tú puedes hacer una poción a base de diferentes tipos de chiles y escorpiones y otros insectos venenosos y hacer un veneno letal. El ají solo existía aquí, claro. Los africanos, los asiáticos, tenían un tipo de pimientas, que era un tipo de especias para sazonar con fuerza sus condimentos, pero no eran ajís. Cuando el señor Colón viene a América y se encontró la especia del ají como tal, la vio como un sabor mucho más fuerte que la pimienta negra, muy saludable. Cuando llega a España, a la gente no le mató, pero sucede que en ese momento había una crisis de las especias asiáticas, porque como estaban en conflicto diferentes imperios, las especies con las que la clase alta europea cocinaba no llegaban. Además, pues tenían unos impuestos muy altos. Y llega este hombre cargado de ajís, pues se volvió una alternativa interesante para mejorar la gastronomía. Entre esas especias orientales, pues se encontraban especias chinas, especias indias, especias árabes. Entonces se encontraba la pimienta, la canela, la nuez moscada, el clavo, el jengibre de China, el azafrán de Persia, que no podían llegar a condimentar o trabajar la gastronomía con el ají, pues se volvió una oportunidad para mantenerse felices comiendo los europeos. En África había una semilla que se llama la pimienta melegueta.
esta pimienta tenía una connotación mágica en las comunidades africanas porque era la especia con la que los hechiceros y chamanes podían adivinar el futuro. El ají, con toda su tradición y la mística que encontró Colón y que se llevó, pues viene también a hacerle oposición a esas otras especias que venían de otros lados, no solamente pues por el impacto económico, sino por el efecto y los valores mágicos o milagrosos que se le podían atribuir. Cuando el ají se instala en la India, también los chiles empezaron a sustituir otras especias y uno hoy en día no concibe la comida india sin los diferentes tipos de ají. De hecho, la medicina ayurvédica india incorporó el ají como un alimento a su sistema de bienestar. En la India también se encuentran coronas de ají alrededor de las puertas y las ventanas, tal como lo hacían algunas comunidades en Centroamérica, para protegerse de amenazas sobrenaturales. En algunas regiones de la India se bendice a los recién nacidos con una mezcla de limón, ceniza y ají, para alejarle también los malos espíritus. Entonces terminó incorporándose de verdad de una manera diaria, cotidiana, concreta, en la comida de todas las personas. En China, pues también habían ciertos tipos de especias que condimentaban sus comidas. Hay un libro de recetas chino que se llama El Caldero Armonioso y ahí mencionan el chile, es un libro de 1790. Ahí el chile también hace una fractura en las condiciones tradicionales de la cultura y es que para muchos chinos los sabores fuertes estaban mal vistos, podía afectar tu razonamiento. Entonces hubo una comunidad particular que hizo un rechazo al ají, es que ambos hemisferios y todas las latitudes tuvieron que ver con el ají, más que el café y más que el tabaco. Y así como hubo un intercambio global de enfermedades, en estos intercambios de productos alimenticios, pues hubo una semilla de una evolución cultural y pues el chile fue protagonista. Incluso los portugueses, que han sido los mayores esclavistas de la historia, pagaban con chiles traídos de las Américas y de Brasil. Y al pagar allá, pues obviamente el ají se incorporó desde esa África occidental y se empezó a regar y a reemplazar a su pimienta melegueta, que era la pimienta mágica de los africanos. Unos datos curiosos: la producción mundial de ají pasó de 27 millones del 2007 a 37 millones de toneladas en el 2018. País que más consume, uno diría, México. Pues no, señores, es Turquía con 86 gramos al día y México con 50, casi 51 gramos per animalito. Han hecho muchos estudios alrededor del ají porque hay un tema de la ciencia interesada en saber por qué a unas personas nos gusta más el ají que a otras. Hay estudios que dicen que el ají tiene que ver con niveles de dolor, con el masoquismo bueno, la búsqueda de dopamina después del alivio que tú sientes cuando baja el picante. Incluso hay una señora en la Universidad de Tennessee que encontró que el consumo de ají por género es distinto. Los hombres comen ají porque están más motivados por factores externos como impresionar a otros, mire cómo soy de malo y de grande que como ají, mientras que las mujeres podemos estar más interesadas en experimentar la sensación de dolor. Para los cobayos y cobayas interesadas, hay un libro muy bonito que me encontré en la red que se llama El núcleo del sol y es una novela histórica de una señora que se llama Joana Sinisalo y el chile es protagonista. Es toda una novela en relación con los cultivos, el comercio, la vida del ají. Entonces mi invitación con mi objeto no cultural del día de hoy, de mi objeto natural con unas prácticas culturales bien marcadas, es el ají. ¿Cómo la viste? Súper, le pones picante a la cosa. Sí, hoy vine muy picante. Sí, sí, sí. Yo creo que con esto inauguras un campo cultural gigante del que no habíamos hablado y es la gastronomía. Pues toda la marca de un pueblo, identidad de casa, identidad de persona. Como tú dices, son objetos naturales, pero con unas prácticas culturales demasiado poderosas. José Staura ese ají, la ruta del ají me parece súper bonito porque esa es una idea poderosa alrededor de un elemento como tan humilde, le llamaría yo al pobre ajicito ahí. Yo crezco, no me meto con nadie y el que se meta conmigo lo pico. Y mira todo lo que ha influido en el mundo, en culturas, en toda la comida india, peruana, una parte española también. Y así de la nada, o sea, es increíble la penetración que tiene el ají en el mundo. La señora Sinisalo, la autora del libro, tiene un fragmento que me parece súper lindo. Los chiles son uno de los primeros símbolos de la globalización, que se remonta a la expansión del comercio de especias de la antigua ruta de la seda en el siglo XV. Sí, porque no es justo que solo la seda y solo la coca tengan su ruta. No, ¿Sí? el ají también. Y ha dejado pocos lugares de la tierra libres de su contacto. Y allí donde llegaron, no solamente pasaron, echaron raíces, trajeron propiedades distintivas de sabor, de apariencia, de tradiciones, y siempre ha tenido una particular recepción en tanto que se concibe como algo sobrenatural y mágico. Para mí, los chiles, los ají son sobrenaturales y mágicos y yo los amo. Recordaba yo de los creadores de No distingo el cilantro del perejil. Alguna vez en la casa que yo soy el que cocina en la casa, confundí la cayena con cúrcuma.
porque no las Ay, tenía bien madrecita, marcadas. o sea, Entonces, eso y era mi para esposa es comer. de las que no, cero con el ají, cero con lo que pica, cero con la pimienta, cero con todo eso. Cogí por cúrcuma Una la cayena. experiencia religiosa. Total, nosotros empezamos a toser y nos ahogamos y qué es la vaina. Y yo tosía y tosía y llegó mi esposa y también tosiendo. Cuando empieza a sacar humo, cuando ya se empezó fue a quemarse la No, estabas cayena, haciendo un ritual, Cobayo, estabas yo haciendo una creo, limpieza, una una limpia, depuración de tu casa, estabas alejando los los malos espíritus espíritus malignos y y la todo. buena salud. Sí, total. Entonces atrajimos muy buena salud. Saludo para mi esposa que me aguanta las recetas de cúrcuma por cayena. Es un dato tonto y es que curioso que Chile tenga forma de chile. Sí, Si es le llamamos cierto. chile a la gente. Recomendaría como libro Como agua para chocolate de Laura Esquivel, que básicamente gira en torno a la vida de la protagonista, sus amores. Es un retrato muy bonito de la época y habla de recetas, de la importancia cultural de lo que son las recetas. Esa era la identidad de ese rancho, la comida, muchas recetas y una de ellas son los chiles rellenos. Este libro se ambienta durante la Revolución Mexicana, que es otro tema que influye mucho en su trama. Esto es entre 1910 y 1917. Bueno, resulta que tu objeto cultural, bueno, natural con prácticas culturales para ser más precisos, es una de las posibles clasificaciones que enmarcan mi objeto cultural. Entonces lo vamos a enganchar por ahí para que puedas adivinar de qué va la cosa. Digamos que mi objeto cultural tiene una fuerte influencia egipcia. Eso solamente lo reduce al 85% de las cosas que tú alcances a tener en tu campo visual. Además, Solo parece, eso. sí, solamente ya descartamos un 15 que era el 15 más crítico. Además, parece provenir de Sumeria, pero se desarrolló fuertemente en la Grecia clásica. Y eso ya lo reduce solamente al 80% de las cosas que tienes en tu campo visual. Ah, sí, Vamos puede ser el avanzando. alfabeto, las matemáticas, el concepto de la electricidad. No, vamos bien, Cobayo, Vamos bien, campos vamos muy bien. precisos y muy cerrados. La construcción de todo. El ejemplo más antiguo que se ha conservado es sumerio y data de hace 4000 años. Y ahí sí ya te cerré la muestra bastante. La pista final. Ese ejemplo que data de 4000 años de Sumeria se vale de un perro. El protagonista es un perro. ¿Tienes idea de qué voy a hablar? Los sumerios, los egipcios, el ají y un perro. No, nada, Cobayos, me Listo. puedo comer aquí los minutos del episodio y no, Te voy a dar uno mucho más moderno, de hace 3600 años. Y dice así, ¿cómo eso lo entretiene? cambia todo, Cobayo. Esos 400 años son Pero la en el momento diferencia de total. auge perdimos la base pura. ¿Cómo entretienes a un faraón aburrido? Haces navegar sobre el Nilo una barca cargada de mujeres jóvenes vestidas solo con redes de pesca y le pides al faraón que vaya a atrapar un pescado. Carajo, ¿qué será de los harems? No, bueno, vamos a otro más viejo, ahora echamos para atrás. Ah, De hace 3900 años. Algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemorables. Una joven mujer tirándose un pedo sobre las rodillas de su esposo. ¿Los calzones? No, listo. Nos vamos a un ejemplo británico del siglo Ok. X. Ya nos saltamos miles y miles de años. ¿Qué cuelga en el muslo de un hombre y que quiere meter en un agujero en el que a menudo lo introduce? Respuesta, una llave. ¿Era la comedia, los Muy bufones, el bien, muy burlesque? bien. ¿Sí? Los chistes. Ah, bien. Bien, Queremos Cobayis. como ejemplos de chistes Chistes bastante... picantes. Hay chistes picantes. Por Picantes eso para que sume con mi objeto. te voy a dar ahora un chiste del 800 antes de Cristo. Odiseo le dice al cíclope que su nombre es Nadie. Cuando ordena a sus hombres atacar al cíclope, el gigante de un solo ojo solamente puede gritar ¡Socorro! Nadie me ataca. Ahora, un ejemplo del Maldito Mero. 63. Voy al ejemplo del año 63 antes de Cristo o 29 después de Cristo, no está muy bien datado. El emperador Augusto estaba viajando por su imperio cuando se encontró con un hombre que se parecía mucho a él. Impresionado le preguntó, ¿quizás tu madre trabajó alguna vez de sirviente en el palacio? No, su majestad, respondió este, pero seguro que mi padre sí. Ay, carajo. Del siglo cuarto o quinto, no está muy bien datado tampoco, había un comerciante que tenía fama de ser muy tacaño y quiso adiestrar a su burro para que no comiera. Cuando se murió el pobre animal, el hombre comentó, ¡qué pérdida más grande! Justo cuando aprendió a no comer, se me murió. Ay, no. Qué También hay gente tan chistes cruel. crueles, hay chistes crueles. Del siglo cuarto o quinto, un peluquero le pregunta a un rey, ¿cómo quiere que le corte su cabello? Y el rey contesta, callado. Había una vez un osito que se subió a un árbol y se cayó. ¿Te gustó el chiste? No. Al osito tampoco. Ese es el humor. Yo pensé, decir, no, yo pensé que tú me ibas a decir. Entonces tengo otro trocito que se cayó de otro árbol. De A otro ver si se te árbol. parece gracioso. No. Y es que así es el humor. No todos los chistes les gustan a todos. ¿Qué hace que algo sea gracioso? Se han planteado dos teorías. Primero, la teoría de la incongruencia, cuando el espectador o el escucha pueden detectar una inconsistencia entre la expectativa y la realidad. El ejemplo del chiste donde va un hombre caminando por el campo y un caballo se le arrema y le dice, oiga, hace mucho no llueve por acá, ¿cierto? Y el señor se asusta y sale corriendo y cuando para se le arrema al perro y le dice, uy, qué susto nos dio ese caballo, ¿cierto? La segunda teoría es la teoría de la violación benigna, según la cual el humor aparece en situaciones que amenazan el bienestar, la identidad o el sistema de creencias normativas del espectador o escucha. Por ejemplo, hay dos compañeros que se fueron a cazar y de pronto tienen un accidente de cacería. Entonces el que puede sobrevivir encuentra un teléfono y llama a la operadora, señora, auxilio, es que creo que mi compañero está muerto. Cálmese, sigan las instrucciones. Lo primero que hay que asegurarse es que su compañero esté muerto efectivamente. El señor, un momento, ¡pum! Se oye un balazo y vuelve. Ya,
¿Qué sigue? No hay ejemplos de comedia precolombina como tal, pero sí se sabe que el uso del humor estaba expandido en todos los pueblos originarios americanos e incluso oceánicos. Tú sabes que la agencia de prensa que nos tocó a nosotros fue la europea, tanto a nosotros como a los mismos oceánicos, entonces tendieron a destruir todo lo que no era de ellos, entonces no hay constancias así muy claras y muy precisas respecto al humor tanto precolombino como el oceánico más antiguo. En los pueblos africanos, de pronto por la cercanía con Europa, alcanzaron a sobrevivir más las de tradición oral, pero la verdad no encontré así como un ejemplo muy claro, eran cuentos muy largos que tenían introducido el humor en ese cuento, no me quedó así como fácil traer un chiste africano tradicional. Del Asia, si nos llega Nasreddin Hodja, un personaje ficticio del mundo árabe. Es un maestro que maneja un humor simple de lo cotidiano, a veces con contrasentidos y aparentemente absurdo. Un ejemplo es cuando un vecino escuchó mucho ruido en la casa de Nasreddin y al otro día lo confrontó y le dijo, hombre, me estoy muy preocupado por el ruido que hubo anoche. Yo quería saber si todos en su casa estaban bien. Y Nasreddin lo tranquilizó y le dijo, todo pasó sencillamente porque mi turbante se cayó por las escaleras. Hombre, pero ¿cómo puede hacer tanto ruido un turbante? Y Nasreddin le contestó, es que yo todavía lo tenía puesto. Imaginé que iba con el señor Asneddin adentro. Inocente, etcétera, etcétera. Se diría que solo los humanos contamos chistes, hacemos bromas o tenemos eso que llaman sentido del humor. Pero no, hay primates superiores que manejan el lenguaje de señas que juegan con ese tipo de incongruencias. Coco, probablemente la gorila en cautiverio más famosa de la historia, comprendía unas 1000 palabras en lenguaje de señas y unas 2000 palabras habladas. Entonces resulta que los gorilas se ríen con un jadeo muy característico y Coco era fascinada por cambiar las palabras para confundir a los investigadores y después se reía profusamente con ese jadeo. Por eso sabían que les había hecho un chiste al cambiar la palabra. No era que se confundiera, no era que se le había olvidado, es que les hizo un chiste. Los perros del Servicio de Protección Animal de Spokane, en Washington, fueron grabados mientras jugaban. Y esos gruñidos, que los cuidadores detectaron como diferentes a los demás que emitían y por eso los grabaron, los reproducieron en los altavoces e inmediatamente los perros se calmaron, agitaron la cola e iniciaban juego. No se echaban chistes, pero era algo agradable, algo que en conjunto, en su comunidad, para su comunidad lingüística, calmaba y era gracioso y era agradable. No sé si chistoso. Las ratas, según un interesante estudio publicado en la revista Science, tienen cosquillas y se ríen. Les gusta jugar y hacerse cosquillas en el proceso de jugar. Resulta que el padre de las neurociencias de las emociones, Jack Pansef, es conocido como el cosquillador de ratas. Él le hacía cosquillas a las ratas y cuando paraba, las ratas como que le mordisqueaban suavemente los dedos pidiendo que lo siguiera haciendo. Llegó a aplicarle aparatos con los que se escuchan los sonidos de los murciélagos, que también son frecuencias que nosotros no escuchamos, y así logró escuchar a las ratas reír. Y ahí por internet uno puede encontrar las grabaciones de las ratas riéndose cuando Jack Pansef les hace cosquillas. Bueno, Me son gustó mucho. cosquillas. Falta ver si les cuenta un chiste y se ríen. A ver, es como un previo, pero si les gusta reírse, si les gusta que les hagan reír y si les gusta que durante el juego se hagan cosquillas. Yo creo que eso es una base, no digo que se cuenten chistes, pero digo que es una base como para mostrar que a ellas les gusta reír. Las ratas con las que jugaban, a las que les hacían cosquillas y que se reían mucho más, que eran más sofisticadas socialmente, peleaban menos, jugaban más y se pareaban más. Hace algunos años yo estaba viendo Animal Planet y referenciaban de una cacatúa que le hizo una broma a su cuidadora. La cacatúa se puso a llorar cuando la dueña estaba preparando un pollo y ella dijo, ¡ay, no, ay, no! Y la dueña, no, tranquila, tranquila. Y la cacatúa decía el nombre de otro animalito que tenían, ¡ay, Juan, ay, Juan! Y lloraba y la señora, no, no, tranquila, no es Juan, no es Juan, este es el almuerzo, ¡ay, no, ay, Dios mío! Y cuando la señora estaba más asustada, la cacatúa rompió a reír y repetía la broma y se reía. Eso es supremamente complejo. Yo creo que el buen humor, la risa, los chistes, las bromas, no se han estudiado seriamente. Como vimos, en Egipto y Babilonia eran frecuentes los chistes sobre políticos y los de tipo escatológico. Esto es, en últimas, sobre tabú y rebeldía, con los temas de poder. Y en eso concuerdan con Freud, que dijo en 1905 en el libro El chiste y su relación con lo inconsciente, que los chistes permiten expresar pensamientos y deseos reprimidos de una manera socialmente aceptable, que se puede utilizar el humor como una forma de liberar las tensiones psíquicas. A través del ingenio, el chiste sortea las censuras internas y logra así que los pensamientos prohibidos o incómodos emerjan disfrazados de humor. Y Freud propone que la risa ocurre porque se libera la energía que normalmente sería utilizada para reprimir esos pensamientos y pues más bien se libera en forma de risa, carcajada y demás. Durante la Edad Media abundaban los chistes considerados obscenos o de mal gusto para ser contados en público. Por lo tanto, se solían susurrar al oído y aparentemente de ahí viene nuestra palabra chiste. Es un derivado de la palabra chistar, que chistar tiene como significado hablar en voz baja. Te cuento que entre los ejemplos que te di está el chiste más gracioso del mundo. ¿Cuál crees que fue? ¿Y por qué es el chiste más gracioso del mundo? ¿El del perro y el burro? No, es el de los dos cazadores. Ahora explico el criterio y por qué. Hicieron una muestra de 40.000 chistes en un estudio psicológico por parte de un investigador británico llamado Richard Wiseman. Él escogió la muestra por conveniencia, es decir, publicó esos 40.000 chistes por internet y cualquier persona de habla inglesa o que entendiera inglés podía leerlos y votar a ver cuál era el más gracioso y calificarlos y etcétera. Y resulta que el votado en promedio es como más
más gracioso fue ese chiste de los dos cazadores. Lo que explica el investigador Weisman es que es el chiste como más promedio, que no traspasa demasiado, pero traspasa un poco esas barreras de lo que causa gracia y por tanto tiende a ser mejor puntuados por todas las personas. Entonces al hacer el promedio quedó mejor. Es como el chiste más estándar, lo traduciría yo, más que el chiste más gracioso del mundo. Pero pues así se le publicitó a ese estudio que fue hace como unos 20 añitos. Ahora hablemos de récords. Resulta que Sábados Felices lleva 52 años al aire y es, por tanto, el programa de humor más antiguo del mundo. Y por ahí cerquita va Saturday Night Live con 49 años. Y si miras, ambos programas manejan un esquema actual de pequeñas escenas de humor actuadas más o menos similares. Claro, con el contexto de cada uno de los países y las culturas y las idiosincrasias. El humorista colombiano José Ordóñez Jr. aún posee el récord mundial de 86 horas continuas contando chistes por la radio, en la cual sumó más o menos 1.600 chistes. Sin embargo, el teniente retirado Omar Alejandro Leiva, mejor conocido como Peter Albeiro, también colombiano y santanderiano, al igual que José Ordóñez Jr., contó chistes por 101 horas estando de pie, pero aparentemente no cumplió con todos los requisitos para tener el récord Guinness oficial. Como quiera que sea, el récord es colombiano. Está Heriberto Sandoval, también colombiano, que tiene el récord mundial de más chistes en una hora. Contó 427 chistes en una hora. Eso nos da una media de 7.3 chistes por minuto. Y entonces, él como ejercicio ha llegado a contar 16 chistes por minuto para mostrar que se pueden contar más. Él dice, un chiste tiene que tener introducción, nudo, desenlace. Y el récord que nunca fue, está Jorge el Topolino Zuluaga, también colombiano. A él le estaban presentando un guión para presentarse en Sábados Felices. Él fue de los primeros de la plantilla original de este programa cuando inició esto hace muchísimos años y salió del programa. Él cumplió los 100 años y en Sábados Felices le prepararon un sketch para que él fuera y se presentara para ser el cómico que se ha presentado por televisión con más años al tener 100 años, pero se murió un poquito antes de hacerlo realidad. Yo creo que todos solemos tener un chiste de cabecera. Entonces me parece que es un evento cultural que está presente en todos. Yo no sé si tú te quieras animar a contar tu chiste de cabecera. No, este no es un espacio apto para esos chistes, coño. Ah, bueno. Entonces lo contamos en el espacio del ají. Se nos pasó. Lo hubieras contado en ese espacio. El libro recomendado es Un dinosaurio en un dedal, de Daniel Samper Pisano. El nombre completo es Un dinosaurio en un dedal, aforismos para pensar y sonreír. Como su nombre lo indica, no son del todo chistes, son más aforismos. Es decir, no cuentan con esa estructura que Heriberto Sandoval dice que tiene introducción, nudo y desenlace. Son comentarios muy graciosos, muy cortos, muy específicos. Por eso es un dinosaurio, algo muy poderoso, en un dedal, en lo mínimo posible de palabras. Un aforismo. Los autores son Daniel Samper Pisano, Nicolás Gómez Dávila, Franz Moreno y Milor Fernández. Ese es mi objeto cultural. Y Coballito, si me permites, se me olvidó contarte el chiste más antiguo del mundo. ¿Te acuerdas que te dije que iba de un perrito? Sí, etcétera, sí, etcétera? sí, yo lo quiero ir. Ese es de hace 4.000 años y dice, un perro entra a una taberna y dice, no puedo ver nada y voy a abrir esta. Y hasta ahí llega la tablilla. La tablilla está rota, incompleta, se sabe que es un chiste por el contexto, pero se supone que hay una imagen o algo que completa ese chiste. Pero va de un perrito que entra a una taberna, para que veas cómo son de viejos los chistes. Los Y perritos, las tabernas y las frustraciones porque nos dejó iniciados. No, sí, claro, hace 4.000 años Buenísimo. teníamos toda la noción para que un perro entrara a una taberna, Una hágame el taberna. favor. Eso, ese es. Uy, Coballes, uno no puede hablar de chistes sin hablar de humor. Y la pregunta que tú haces ahí en la mitad de tu presentación de qué hace que algo sea gracioso es una pregunta muy humana, muy fina, muy cultural, muy histórica. Y las respuestas Claro, que doy solo son aproximaciones, o sea, hay muchas claro. otras formas de verlo. No son, como siempre decimos, no Freud, son la palabra de Dios. No, 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 son unas Freud muy lindo con su manifestación del inconsciente que levanta el velo y la energía, pero es insuficiente. Sí, y además pues es solo un enfoque. El chiste contextual que no se prepara, que no es una historia, sino que sale del momento. Cuando en algún momento de la vida quise construir un ejercicio de stand-up comedy, el hombre con el que estaba haciendo el ejercicio me decía, no, muy bien, tienes chispa, pueden salir cosas interesantes, vaya, construya la rutina. No me salía nada, solo me salían ñoñeces, me salían no. clases, declaraciones magistrales, pero no me salía nada que fuera chistoso. Entonces, los chistes es una cosa para tomarse en serio. Muy en serio, es muy difícil. Chaplin decía que el humor estaba por encima de la inteligencia, por lo menos un escalón. Esta frase de origen incierto suele ser atribuida a varios autores, pero el más probable es el Premio Nobel de Medicina Alex Carrel, quien, como dato curioso, apoyó explícitamente la política biológica y racial de Adolf Hitler. Y es cierto, o sea, la manera en la que tú puedes utilizar esa capacidad para levantar esos velos, para poner en evidencia, y creo que también la cultura latinoamericana es experta en eso, que hemos manejado nuestra adversidad, es un gran mecanismo de defensa. Eso de reír para no llorar creo que es una frase de la resiliencia mal llevada que Latinoamérica ha conducido toda su vida.
Entonces, como el chiste se vuelve una cosa inocente, se vuelve una cosa pícara, se vuelve una burla, se vuelve algo del ridículo, se vuelve una Crítica humillación. social. Y me parece increíble entonces que haya una documentación de tanto tiempo de los chistes. Desgraciado el que rompió la tablita Lo ha de que estar nos dejó a martirizando un medias. perrito por la eternidad, por tirarse el chiste del perrito. Hay mucha cosa de la cotidianidad y mucha cosa de la que uno dice que no son chistes, pero que la gente se ríe. A mí me pasa eso todo el tiempo. Carajo, estoy hablando en serio. Yo no sé si tú recuerdas el Festival del Humor. Sí, claro. Yo recuerdo mucho a Lucho Navarro, comediante chileno, No es. fallecido hace ya un ratico. Le apostó a ese proyecto desde un principio. Entonces, en algún momento le hicieron un homenaje porque eran los que habían apoyado el Festival del Humor. Y él pasó a recibir su premio y él empezó a hablar y la gente estaba muerta de la risa y él estaba llorando. Es el como el humor. capítulo de Los Simpsons de Krusty, cuando Krusty dice, mire, todo esto es una mierda. Claro, vienen todos en sus carros maravillosos a insultarnos porque somos Y pobres esos y la ejecutivos gente, que quieren nuestro ¡guau! dinero. Sí, Eso sí. sí, pues mire lo que hago con su billete de $100 y todo el mundo, no, buenísimo, volvió a la comedia y él volvió a la comedia. El señor Seinfeld plantea que no hay manera de hacer reír al otro en ese ejercicio de stand-up si no es hablando de tus propias desgracias. Hay un stand-upero mexicano que a mí me encanta, que es Carlos Vallarta. Él es un hombre indio, moreno, de pelo liso, grande, muy culto, y sale a hablar al frente de, mire, es que yo no puedo evitar ser tan café, yo no puedo evitar alterarle la vida a los blancos, sí, que uno dice, ¡ah! Es que es cierto, es la denuncia social del racismo, y uno es muerto de la risa. Hubo un debate muy fuerte hace un par de años con estos chinos de Fox News. De qué A es mí me humor y qué no encantan. es. A mí también me gusta mucho. Me parecen que son una porquería, son una desgracia. A Uno mí me no parece debería que es reírse de eso. necesario. Que por qué se está riendo del que hace daños. ¿Por qué no estamos más bien atacando al que hace los daños y no al que se está burlando del que hace los daños? Sobre todo con el tema de la violencia de género. A mí me parece muy divertido cuando ellos se autocensuran de, uy, no, yo cómo dije eso. Sí, Me sí, voy sí, a sí. morir, me voy a ir al Se me va al infierno. infierno. Que yo haya dicho esto y me esté riendo y ustedes se están riendo de eso, ustedes son peores que yo. ¿Qué lo lleva a uno a reírse? ¿Qué es susceptible de risa y qué no? Me parece que ese es un producto cultural. Y los que tú ya tienes armados, ¿no? Entonces, efectivamente, tú tienes armados unas bromas para interactuar con la gente, unos chistes para Claro, claro. aliviar tensiones, chistes para poner a tono un grupo de personas con el que vas a trabajar. Y los personajes, ¿no? Entonces tú me dices, ¿cuál es el chiste más famoso? Yo, debe ser uno de Juanito, o sea, yo vengo escuchando chistes de Juanito toda la vida, los chistes de políticos, los chistes de animales. Mira lo que nos decían ahí los estudios, los más antiguos son sobre el faraón, sobre los políticos, sobre el poder y los escatológicos. Claro, de lo que no se habla, De lo que no de se lo que habla, no se, de lo lo que que no es se puede tabú. mencionar, Sí. claro, lo que está súper, y es un objeto cultural sin límites. Estaba pensando en lo de las aves que comentabas Bonito. y creo que alguna vez vi un documental que hablaba una señora de que algunas aves, no todas, podían equiparar sus habilidades cognitivas con las de un niño de 2 años, de 3 años, Ujú, que ujú, entendían como unos comandos simples, que eran ujú, capaces de ujú. interactuar de cierta manera. Sí. Y me acordé que lo que decía del humor, creo que era de un cuervito, que ellos tenían un humor circense. Es como exagero algo que está pasando y tiene todo el sentido. Cómo Claro, utilizo lo claro, físico. claro. Por ejemplo, la ave, el ave que estabas contando de, ay, Dios mío, cocinaste a no sé quién. Alguna vez cuando era chiquita fuimos a una finca y vivía un loro y un perro. El loro se llamaba naturalmente Roberto, como se Eh, llamaban los loros de los Todos los 80 y loros de esa época, 90, sí. y un perrito que se llamaba Muñeco. La señora, la dueña de la finca, de la casa, vivía peleando pues porque ambos bichos hacían mucho mugre y el loro, alguien le enseñó, me imagino yo, y de un momento a otro empezó, Muñeco, nos van a echar, Muñeco, nos van a echar. Y entonces a medida que él decía eso, pues todo el mundo era muerto de risa y Claro. él también y quitaba la risa y cada vez que el loro sentía como tensión o que los estaban regañando, resolvía con eso. Muy lindo el episodio de hoy, Coballito. Sí, tuvo de todo, tuvo comiditas sabrosas, bien condimentadas, y tuvo chistes para todos los Todos gustos. los gustos. Pues ojalá nuestros cobayos también lo hayan disfrutado, nos cuenten chistes, nos dejen chistes ahí en los comentarios. Nos dejen recetas para no confundir la cayena con la cúrcuma o Sí, anécdotas de cosas similares que han pasado con el ají. es ser respetuoso con eso. Sí, Venga, uy, yo sí. lo pruebo. Oh. Lo otro, por ejemplo, es, no, yo comí, no me pica. Yo como más y no me pica. ¿Usted ha sabido algo del efecto retardado? Usted se mandó 5 bocados porque no le picaban y ahora tiene el efecto de 25. Que se animen a contarnos chistes, a situaciones de humor y por supuesto qué les ha pasado con el ají. Vayan practicando sus rutinas, nosotros haremos lo mismo y nos vemos en el siguiente capítulo. Coballito, muchísimas Listo. gracias. Cobayis, un abrazo. Cobayito virtual, muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima. Bueno, después de este capítulo, ¿qué puedo decir? La verdad, a mí me dieron como ganas de empanada con mucho ají. Mientras me las como, creo que voy a pensar, ¿cómo terminaría yo ese cuento del perrito que está incompleto? Yo creo que el perrito entra a una taberna, no puede ver nada, y lo que va a abrir es una lata de ají. Sí, ¿por qué no?
Entonces, muchísimas gracias, caballitos, por acompañarnos. Chao.